Un saludo muy cordial para nuestra querida audiencia, para todos los amigos y amigas del Centro de Fe y Culturas y del programa que emitimos cada semana para todos ustedes con el mejor deseo de acercarnos a sus vidas y de contarles lo que es nuestra experiencia institucional como Centro de Fe y Culturas, que quiere justamente colocar la fe en medio de la cultura que nos rodea como la levadura que fermenta una masa. Hoy seguimos conversando sobre el Centro de Fe y Culturas. Al fin y al cabo estamos celebrando los 20 años de actividades y quisiéramos traer a la luz y compartir con ustedes un poco de lo que es nuestra vida. Y para ello hemos invitado a una persona que ha acompañado estos 20 años de vida del Centro de Fe y Culturas y que es miembro del Centro de Fe y Culturas y que quizás ustedes ya conocen porque ha estado presente en otros programas, y se trata de Sol Beatriz Bedoya. Sol Beatriz, bienvenida. Gracias por concedernos al Centro de Fe y Culturas, a este programa y a la audiencia del programa Fe y Culturas, este rato de conversación. Mi querida Sol, como siempre comenzamos ayudándole a los televidentes a conocer quién es nuestro invitado, nuestra invitada. Cuéntanos quién es Sol Beatriz, háblanos algo de tu familia, de tu trabajo, de lo que haces hoy en día en tu vida. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar participando de estos programas. Pues Sol Beatriz Bedoya es un ser humano que ha tenido diferentes roles en la vida, como hija, como hermana, luego esposa, madre y ahora abuela de 5 nietos. También es una persona en los diferentes roles que he ejercido. Estudié enfermería, sociología también primero sociología, luego enfermería. Y cuando me salí de trabajar y empecé a ir a ejercicios espirituales y a empezar este camino espiritual, pues me sentí llamada a acompañar ejercicios y también a trabajar en el Colegio San Ignacio, que estuve mucho tiempo trabajando allí en el colegio, y fue muy hermoso tener esa experiencia con un programa que se llama Formación y Acción Social, que es sensibilizando a los jóvenes con las realidades de marginación de la ciudad. Y ahora pues también como con varias obras jesuitas, desde los jesuitas, con el CIRE, Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad, miembro del Centro de Fe y Culturas, y continúo colaborando con el colegio en la parte de ejercicios espirituales. Dinos una palabra sobre tu familia. Mi familia, bueno, hay algo muy especial. Iván Darío y yo tenemos ya varios años de casados, nos conocimos siendo niños y en el 2026 vamos a cumplir 50 años de casados. O sea, ha sido una relación hermosísima, muy bella, donde el amor ha crecido y ha madurado y generamos una familia muy linda, 3 hijos, 2 hijos médicos y una hija abogada, casados con las parejas en la misma profesión y con sus familias muy hermosas. Se han realizado y viven pues obviamente como seres humanos con sus dificultades, con sus dones, pero llevan sus matrimonios de una manera muy bonita y educan, son pendientes de sus hijos. O sea, yo no hago sino darle gracias a Dios por esa familia tan hermosa que me ha regalado. Qué bueno. Cuéntame, y también a los televidentes, ¿cómo conociste el Centro de Fe y Culturas? ¿Cómo llegaste al centro? Bueno, casi que desde el principio, cuando el padre Horacio Arango tenía esta inquietud después de que salió de provincial, de tener una institución en Medellín, que pues estaba el noviciado, el colegio, pero él quería otro tipo de institución para Medellín. Entonces un día tuvimos una conversación, lo vinculé con el Mauricio Cardona y ahí ya empezó, y de pronto un día el mismo Mauricio, yo estaba trabajando en el colegio y me dice Mauricio que si quisiera trabajar en el Centro de Fe y Culturas como directora de programas. Eso fue muy iniciando, eso fue en el 2006 más o menos, 2006, sí, 2006. Y entonces yo me entusiasmé porque pues me gustaba muchísimo lo que me habían hablado del Centro de Fe y Culturas. Fue muy en los inicios, cuando estaba todavía allá por los lados del velódromo, y acepté, y la primera vinculación fue laboral, la primera vinculación que tuve con el Centro de Fe y Culturas. Bueno, ¿y qué sentiste tú cuando la invitación fue a algo más que una vinculación laboral, a ser miembro del Centro de Fe y Culturas? ¿Por qué tomaste la decisión de aceptar?
me dio mucha alegría porque cuando renuncié, porque realmente renuncié por otros motivos pues que no es del caso traer acá, y me dice el padre Horacio: Sol, es que yo desde el principio te debía haber invitado como miembro del Centro de Fe y Culturas. Eso me dio mucha emoción porque siempre he estado muy de acuerdo y me da una especie de fascinación por lo que planteaban acerca de lo que es el Centro de Fe y Culturas. Y bueno, ¿y qué significa ser miembro de Fe y Culturas? Porque uno podría ir, digamos, a las actividades, participar de una u otra programación, pero cuando le dicen a uno, ¿quieres ser miembro del Centro de Fe y Culturas? ¿Qué diferencia hay o cómo sientes tú que es tu membresía en relación con el centro? Bueno, una responsabilidad de colaborar y, digamos, desde esta pasión que siento por la espiritualidad ignaciana, estar con el centro entregando algo de lo que he recibido. Pero segundo, es todo lo que nos da el centro, porque el Centro de Fe y Culturas nos proporciona una visión diferente del mundo al unir, y me encanta cómo une espiritualidad y las diferentes maneras de expresar la cultura. Entonces eso me llenó a mí, y sobre todo que también, bueno, el padre Horacio venía con el programa por la paz y ha trabajado mucho en la paz, y también era algo que me parecía a mí y me parece que el Centro de Fe y Cultura brinda elementos para generar, para ayudar a que esta sociedad pueda vivir en paz, pueda vivir en armonía, pueda ejercer la compasión, la comprensión con otros seres humanos, y yo creo que el Centro de Fe y Culturas nos alimenta mucho de esto. Sin duda tú has hecho un camino espiritual desde el momento en que comenzaste a trabajar y laboralmente, y después como miembro. ¿Cómo definirías ese camino espiritual tuyo en el Centro de Fe y Culturas desde ese momento hasta hoy? Pues es que recién también he fundado el centro, formamos un grupo para dar precisamente, a ver, una de las cosas que esto lo ha dicho el padre, que en este momento se me va el nombre, que decía que más que Colombia o nuestro país, más que una situación sociopolítica, económica, nuestro problema es más de índole espiritual, de sentido de vida. Entonces, con base en esto, una vez quisimos formar un programa, porque ejercicios espirituales en general para la gente les suena como a rezandería, como que eso no es, pero les suena como a eso. Entonces dijimos, pongamos un nombre diferente y una manera también de llevar a la gente a encontrar su sentido de vida y a profundizar en unos temas. Entonces empezamos a hacer un grupo para formar ese programa que se llama Viaje al Interior de la Propia Misión, que se tratan diferentes temas, se trata el conocimiento de Dios, hay un aspecto sociopolítico, hay un aspecto también cultural, bueno, tiene diferentes maneras de enfocar. Y ya cuando salí, pues porque a mí me correspondía como directora de programas estar pendiente de esto al salir, pues me pidieron que si era la persona como que iniciaba el programa. Y entonces yo feliz porque yo creo que más que religión es espiritualidad, y es poder llevarle a las personas esa espiritualidad, y creo que el centro ha entregado mucho de eso también. Los ejercicios espirituales que hacíamos con el padre Baena, que bueno, luego hablaré de él, creo que me vas a preguntar más adelante de él, todo lo que él nos cambió de visión, bueno, eso me ha encantado, o sea, ese poder entregar espiritualidad, que no es solamente porque la religión ayuda a crecer en la espiritualidad, pero la espiritualidad creo que es lo principal que el ser humano debe desarrollar. Bueno, nos has hablado del padre Gustavo Baena, que ya es un hombre pues de sus 94 años, pero parece que el padre Baena te ha dejado, como también a otros que hemos entrevistado, una huella muy profunda. ¿Cómo podrías contarle a los televidentes quién fue el padre Baena y qué te aportó el padre Baena en tu búsqueda de Dios? Pues una vez, un día, el padre Horacio Arango dijo que era muy cercano al padre Baena, Baenita le decía a él, y entonces lo invitó a que nos diera unos ejercicios, y nos dio unos ejercicios, pero también coincidió unos añitos después que el padre Baena venía para Medellín. No, esa felicidad fue muy grande, además que los retiros con el padre Baena eran una hermosura, porque es que yo creo que el padre Baena no solamente tiene conocimiento, sino que tiene una coherencia de vida, y lo que transmite
uno lo ve en la persona de él, en su manera de hablar, cómo nos cambió a muchas personas y nos ha venido cambiando esa visión de Dios, no dando el concepto, sino la experiencia de Dios. Yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que nos entregó el Padre Baena, quitarnos una cantidad de ideas que traíamos a mí y a muchas personas, y los ejercicios eran muy yendo a nuestro interior, y muy originales. Puedo contar, por ejemplo, uno en el Evangelio que a mí me llamó mucho la atención, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces el Padre Baena nos dice, esto es lo que dice la Biblia, pero imagínense que Jesús se acerca a ustedes y ustedes le preguntan, Jesús, ¿quién dices tú que soy yo? Y esperan que él les responda. Fue una maravilla. Y por el estilo varios ejercicios que nos puso muy originales, muy bonitos y muy llevándonos a la experiencia de Dios, más que el concepto de Dios, la experiencia de Dios. Bueno, en todo esto que les ofreció el Padre Baena, dices que hubo como un cambio profundo de la imagen de Dios, y que eso te la renovó. Cuéntale a los televidentes si te aflora en este momento un elemento así, que tú digas, esto es clave para la vida de todos los días, esa visión de Dios y la vida de todos los días. Pues es que tradicionalmente, o yo por lo menos hablo de mí, creía que era como un Dios afuera. Entonces uno dice el de arriba, ¿cierto? Cuando el Padre nos dice que el de arriba vive en nosotros, en nuestro interior, en lo más profundo nuestro, eso ya es algo distinto que si yo lo siento por allá lejano. Él decía, lo más cerquita que se puede hablar de Dios es que es acto creador continuo, y eso lo repite permanentemente. Él sigue creando conmigo y eso me da una responsabilidad. Tal vez lo dije en un programa algún día aquí, pero una frase en una de sus charlas es que dice, nosotros, los seres humanos, somos la respuesta de Dios al mundo, y la responsabilidad es muy grande en los diferentes roles que ejercemos, como acompañante de ejercicios, como abuela, como mamá, como esposa, saber que yo todos los días estoy creando con Dios, que mis sueños o lo que yo quiero hacer en la vida no es por allá un tesoro. La voluntad de Dios no es un tesoro escondido. La voluntad de Dios, cuando uno lleva y cultiva su espiritualidad, se va alineando con lo que Dios quiere hacer con uno, y eso es muy maravilloso, saber que no es por allá un tesoro escondido que tengo que buscar, sino que todos los días estoy haciendo la voluntad de Dios. Habrá cosas obviamente que hay que discernir más, pero en general es a lo que Él me llama cuando se vive la vida espiritual, que pueda hacer esa voluntad de Dios. De pronto otra cosita que se me olvidó, que fue muy importante en el Centro de Fe y Culturas que nos hizo con el Padre Baena, formamos una comunidad y él la bautizó y la llamó Compartir. Entonces él generó esa comunidad y nos acompañaba cada 15 días. Obviamente él nos decía que participáramos, que lo que nosotros decíamos era palabra de Dios. Entonces no era como el Padre Baena ya con toda su sabiduría él haciendo charlas, sino que éramos nosotros con él haciendo oración y trabajando esa comunidad que la llamó Compartir, y que ahora pues la tiene de una manera muy hermosa, y que continuamos con esa comunidad bajo ese liderazgo, tu liderazgo. Maravilloso. Bueno, cuéntame, ¿tú crees que el trabajo que hace el Centro de Fe y Culturas logra transformar personas, logra ayudarle a grupos, transforma sociedad, transforma iglesia? ¿Cuál es esa sal que aporta el Centro de Fe y Culturas para la colectividad humana donde estamos situados tú y yo? Pues a través de los diferentes programas. Yo no he podido participar en Ubuntu, he tenido muchos deseos de participar porque me parece un programa especialísimo, pero también los programas que ha hecho de la dimensión política para los jóvenes. O sea, todos los programas, el viaje al interior de la propia misión, mucho tiempo que se estuvo dando a profesores y que tuvimos el apoyo creo que era municipal, para dárselo a diferentes profesores. Y las diferentes personas que ha llevado el Centro de Fe y Culturas de las diferentes dimensiones, me parece que ayuda a transformar esa mirada. Obviamente hay programas mucho más profundos que cuando se viven experiencialmente, ya con participación en talleres, ayudan a transformar más. Pero la sola visión, el solo decir que se está uniendo la fe
y la cultura, las diferentes expresiones de cultura, me parece que ya es algo muy novedoso en la ciudad y que ojalá muchas personas pudieran participar y recibir el beneficio de lo que quiere hacer el Centro de Fe y Culturas. Y si tú quisieras recomendarle algo a nuestra audiencia en relación al Centro de Fe y Culturas, ¿qué les dirías? ¿Por qué vale la pena estar interesado en los programas, en las actividades del Centro de Fe y Culturas? ¿Qué puede encontrar la gente común y corriente? La gente de los hogares, la gente que está trabajando en mil cosas. ¿Por qué vale la pena estar atento al Centro de Fe y Culturas y ir a buscarlo? Pues uno, estar atento a las convocatorias y participar en los diferentes programas. Yo creo que eso es que, por ejemplo, para los jóvenes, que los jóvenes poder participar, y es que yo digo que en la juventud hay mucha esperanza, pero también porque es para todas las edades. Entonces nos ayuda, pienso yo y creo yo, a tener con esos diferentes momentos en que se han mostrado realidades de la ciudad, a transformar la mirada, a no estar pendiente o escuchando solamente los medios de comunicación que a veces son tan sesgados, sino que a través de las diferentes charlas, de diferentes personas que participan en el Centro de Fe y Culturas, nos ayudan a tener una mirada más objetiva, una mirada más clara, para de pronto dejar de hundirnos, que a veces las noticias y estas cosas que son sesgadas, ay, como que le dan a uno desesperanza. En cambio, yo creo que el Centro de Fe y Culturas nos brinda y nos da herramientas para tener más esperanza. Entonces, por eso yo invito a las personas que participan, que escuchan de los diferentes eventos, a que vayan, que difundan, que inviten a otros, que vayan al Centro de Fe y Culturas en todos los programas espirituales, culturales, sociales, políticos, todo lo que se dé en el Centro de Fe y Culturas, que nos va a ayudar a crecer más como seres humanos. Bueno, y si alguien de los que nos escucha quisiera o se pregunta, yo ¿cómo puedo apoyar al Centro de Fe y Culturas? ¿Tú crees que hay alguna manera de brindar un apoyo? ¿Qué podría ser? Pues uno es participando, esa sería una manera de apoyar. Otro, con los saberes, porque yo creo que hay personas que tienen unos dones, que participan en diferentes cosas en la ciudad. Eso es un apoyo muy grande al Centro de Fe y Culturas, participar allí y comunicar pues como la especialidad que tienen. Otro podría ser, y lo digo yo, pues hombre, lo económico es importante y donaciones, yo no sé si el centro no está proclamando ni diciendo necesitamos, pero yo sé que poder ofrecer una donación para el Centro de Fe y Culturas sería otra manera de apoyarlo y sacarlo adelante. Pero mucho la participación, yo creo que va mucho en la participación en los programas y en lo que yo puedo darle y puedo aportarle tanto en mi saber, en mi quehacer al Centro de Fe y Culturas. Bueno, has hablado de la presencia de la espiritualidad ignaciana en el Centro de Fe y Culturas. ¿Tú crees que el Centro de Fe y Culturas encarna esa espiritualidad ignaciana? ¿Eso cómo se notaría? Hablamos mucho de San Ignacio, la espiritualidad se reduce a eso. ¿Son prácticas especiales y particulares como de un pequeño grupo? ¿O qué le trae a la gente común y corriente la espiritualidad ignaciana en esa línea del centro? El centro trabaja, y yo creo que es esto de la espiritualidad ignaciana que tienen los jesuitas, y que precisamente por ser partícipes o por ser los creadores del Centro de Fe y Culturas, pues van con este talante de la espiritualidad ignaciana, que es en todo amar y servir, que es ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él. Entonces yo creo que el centro, así no esté hablando todo el día de San Ignacio de Loyola, ni esté haciendo todos los días ejercicios espirituales, está llevando en la realidad eso que es a lo que San Ignacio nos invita, en todo amar y servir, ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él, en fin, todas estas cosas que nos dan el discernimiento, porque yo creo que en el Centro de Fe y Culturas se practica el discernimiento con sus miembros también, hemos hecho ejercicios de discernimiento comunitario. Entonces toda esa riqueza de la espiritualidad ignaciana se ve en el Centro de Fe y Culturas.
una cuñita, me encantaría que nuestros oyentes pudieran participar también de los ejercicios espirituales, porque es una manera también de transformar muy a fondo la vida, y ofrecemos varias experiencias. Hemos trabajado juntos con el Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad y también con el Centro de Fe y Culturas, y seguramente continuaremos invitando. Ahorita en noviembre hay unos ejercicios espirituales, les decimos ya ejercicios aunque sean de 3 días, porque son con acompañamiento y llevando varias oraciones de las que propone San Ignacio, y que no es solamente ir a rezar rosarios, eucaristías como la gente dice, que hay Eucaristía, pero va mucho a la persona, a la experiencia de quién soy yo, cuál es mi sentido de vida y ese seguimiento de Jesús. Entonces, a través de diferentes guías y oraciones que le vamos dando. Gracias, Sol, por todo lo que nos has dicho y muy especialmente por esto último que acabas de mencionar, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio. E invitamos a toda la audiencia, a los que deseen participar de esta experiencia, para que hagan parte de ella. A todos ustedes que nos han acompañado este día para dialogar una vez más sobre el Centro de Fe y Culturas y sus 20 años, mil gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un gran gusto y hasta una próxima oportunidad.